Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está el audio? ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí, doctor, sí se ven las diapositivas y sí se le escucha. Bien. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy día es acerca de toxicología forense y intoxicaciones alcohólicas. La toxicología forense es el estudio que hace a todas las sustancias que pueden ocasionar algún daño a través de la ingesta o el contacto con el organismo, que puedan tener algunas consecuencias, inclusive que pueden llegar hasta la muerte de un individuo. Dentro de la historia tenemos que antiguamente se utilizaban sustancias naturales, como son la ponzoña y las serpientes, o algunos elementos vegetales, como es la cicuta, ¿no? Se dice que Cleopatra y Sócrates, la causa de su muerte fue por una intoxicación, uno por la mordedura de una serpiente y el otro por la ingesta de la famosa cicuta, ¿no? Que es un arbusto muy parecido al perejil, y el consumo de esta sustancia fue la que le ocasionaron la muerte. La toxicología forense ha sido definida como un conjunto de conocimientos aplicables a la resolución de problemas toxicológicos que plantea el derecho, según el doctor Gisbert Callaway. Es, por tanto, una rama aplicada a la toxicología, repito, y íntimamente está relacionada con lo que es la química analítica, a cuyo desarrollo ha contribuido y está también ligada a lo que es la bioquímica, la farmacología y finalmente la patología, en algunos casos que nos puedan dar un resultado de la ingesta de este tipo de sustancias tóxicas. La toxicología forense comprende el uso de la toxicología para propósitos de la ley, examinar la evidencia encontrada en la escena de un delito para aportar las pruebas que un experto debe presentar ante los tribunales. Comprende no solo la identificación y cuantificación de un fármaco, veneno, sustancia en los tejidos humanos, sino también la capacidad de interpretar los resultados de tales hallazgos, alcohol, drogas de abuso, medicamentos, plaguicidas, disolventes y otros. Es importante tener conocimiento, sobre todo el personal que trabaja en los servicios de emergencia, ¿no? Yo les comento un caso que tuvimos. Es una persona que vivía en una congregación, tomaron desayuno y empezó a manifestar síntomas, ¿no? Entonces los demás miembros de la congregación agarraron y lo llevaron a un hospital. Llega al hospital, la médico que estaba de turno en ese momento le hace un lavado gástrico porque sospecha de la ingesta de una sustancia tóxica. Le da su medicación, lamentablemente esta persona fallece. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este caso? Por la sospecha de una muerte violenta, es trasladada a la morgue, donde le hacemos la necropsia, y la policía empieza a rastrear dónde más o menos se ha podido intoxicar. En primer lugar, es donde estaba ingiriendo sus alimentos. Cuando llega la policía, el lugar de la ingesta de alimentos estaba completamente limpio. En las congregaciones, ustedes saben, ellos son muy pulcros con la limpieza. Entonces dejaron todo limpio. Se fueron al hospital y ¿qué había dispuesto la doctora? Que ese contenido de lavado gástrico sea eliminado al desagüe. Cuando nosotros hicimos la necropsia, ya no encontramos rastros de sustancia tóxica. Se sospechaba que había muerto por una ingesta de sustancia tóxica. Se sospechaba que había sido ingerido durante su desayuno, pero todo quedó limpio. Finalmente, la que terminó denunciada fue la doctora en emergencia, porque la prueba del delito estaba en el contenido gástrico. Lamentablemente, ella
dispuso que se deseche ese material. Entonces, a veces por desconocimiento nos metemos en problemas. Finalmente, pues no se sabía de qué había muerto esa persona. Y la que terminó denunciada fue la doctora esa. Entonces, y eso es por desconocimiento, porque justo en su manual indicaba que cuando hay una sospecha de este tipo, ese material se tiene que mantener y cautelar. Pero ella desconocía su manual. Entonces, vamos viendo. Las principales drogas de abuso tenemos las depresoras del sistema nervioso central. Empezamos por el alcohol, las benzodiazepinas, los opioides, estimulantes, tabaco, cafeína, anfetaminas, los alucinógenos o psicodislépticos. Tenemos el LSD, derivados del cannabis, drogas sintéticas, disolventes o sustancias volátiles. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer un artículo que les pasé. Es un artículo nuevo que recién ha salido, ¿no? Antes se utilizaba las sustancias, generalmente sustancias naturales o definitivamente sustancias elaboradas en laboratorio. En la actualidad se están tratando de imitar productos químicos con las mismas secuencias químicas naturales, pero son mucho más potentes y mucho más tóxicos. Que en algunos países todavía no existe una legislación para controlar este tipo de sustancias, ¿no? Es el caso del Perú, por ejemplo. Entonces, todavía nosotros estamos quedando rezagados en controlar este tipo de sustancias. Y ellos hacen una clasificación muy parecida a la que les estoy dando, donde las incluyen a estas sustancias, que son sustancias químicas que tienen un principio activo, igual que las naturales, solo que son mucho más potentes y mucho más tóxicas. El tóxico veneno es una sustancia que introducida en el organismo en relativas pequeñas cantidades origina daño a nivel de los tejidos y órganos que pueden llegar a la muerte. Cuando el tóxico entra por el organismo sin voluntad propia o ajena se denomina tóxico, y si padece sus efectos se denomina intoxicado. Por ejemplo, esto generalmente pasa con los alimentos, ¿no? Hay personas que son susceptibles a los, ¿cómo se llama? A los camarones, ¿no? Ingieren camarón y se les produce una reacción. Pero, bueno, o algún tipo de verduras, igualmente, tienen alguna reacción a los tipos de verduras. Cuando hay voluntad propia o ajena de suministrar un tóxico, se denomina envenenamiento. O sea, el hecho de producir es el que cambia el nombre. Y por tanto, su sustancia se denomina veneno. Si yo sé, por ejemplo, que esta persona tiene problemas de intoxicación por tal alimento y le estoy dando al propósito eso, lo que estoy haciendo es envenenarlo, porque a sabiendas de que se produce esta reacción. La ingesta puede ser accidental o voluntaria. Cuando es accidental hablamos de una intoxicación y cuando es voluntaria hablamos de un envenenamiento. El tóxico se aplica en la parte médico-forense, en la clínica, también en casos post-mortem, en casos de criminalidad, hechos de tránsito, asalto, lugares de trabajo, pruebas de drogas, en los deportes, tanto en la parte humana como animal. Lo que los famosos doping, en los casos de deporte. En los casos médicos forenses, generalmente, y ahora en estos últimos tiempos, se está viendo mucho los casos ¿de qué? Los fines de semana. ¿Ah? Pues las intoxicaciones, los somníferos o las famosas peperas. Las famosas peperas.
Durante la temporada de la cuarentena, hemos tenido 0 peperas. 0, así, no había nada. Pero últimamente, estos últimos meses, los fines de semana por lo menos caen unos 6 a 8. Todos los fines de semana. Tanto varones como mujeres. Por ejemplo, ayer ha sido lunes. Claro, ayer atendí a una muchacha. Mire, el sábado pasado se ha ido a tomar con sus amigas, 4 amigas, y dice que vinieron 2 chicas que no las conoce, estuvieron tomando el mismo licor, se acabó, y ellas, muy buenas, le compraron un trago para las 4 amigas. Tomaron y no se acuerdan nada, las 4. El lunes he evaluado a una de ellas. Desde el sábado todavía estaba con signos de intoxicación. No podía caminar, apenas hablaba. Ya casi 2 días después de la intoxicación. Y esos son los casos que denuncian. Los casos que no denuncian es otro tanto, ¿no? Por ejemplo, generalmente los que no denuncian son los varones, por vergüenza. Y eso también está en relación al lugar donde están, ¿no? Por ejemplo, hace años tuve un caso de un soldadito, ese sí me causó hasta gracia. Dice que estuvieron en una fiesta con su camarada, con su compañero, estuvieron saliendo y en la puerta se encuentra con un tipo. Y ese tipo agarra y le empieza a hacer conversación a su amigo. Pues parecían amigos, me dice. Empezaron a hablar, se abrazaron como si se hubieran reconocido. Los llevó a un lugar, les invitó un trago, no se acuerdan nada. Y él lo que más le dolía era que un varón lo haya pepeado. O sea, se van a enterar en el cuartel, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir mis camaradas en el cuartel que me ha pepeado un varón? Si quiero hubiera sido una mujer. ¿Sí? Miren cómo es la situación donde uno se encuentra. Yo le digo, tú estás más preocupado de lo que te hubiera pasado. Porque hemos visto inclusive casos de agresiones sexuales, ¿no? Más bien tú te has salvado de eso, le digo. O sea, sí, pero igual van a decir, pues mis camaradas en el cuartel, ¿cómo me he hecho pepeo con un varón? ¿No? Pasa pues en las mejores familias, ¿no? Así que mucho cuidado porque está aumentando los casos. Los tóxicos pueden absorberse por distintas vías, pero preferentemente la vía digestiva en mayor a un 65% de casos. Después tenemos la vía pulmonar, la vía cutánea, mucosas y parenteral. La clasificación de tóxicos por su origen pueden ser minerales, botánicos, animales, sintéticos. Por su estado pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos. Por el órgano blanco pueden ser hepatotóxicos, neurotóxicos y hematotóxicos. Por su composición química, amidas aromáticas, hidrocarburos halogenados. Y por su mecanismo de acción, sulfídricos como inhibidores de la colinesterasa y productores de meta-hemoglubinemia. Antídotos y antagonistas, ustedes saben muy bien lo que son yo en farmacología, ¿no? Antídoto, producto químico que actúa biológicamente, disminuyendo o neutralizando la acción de un agente tóxico o oponiéndose a sus efectos a través de diferentes mecanismos. Un ejemplo, ¿cuál sería? La atropina, ¿no? Para órganos fosforados, órganos clorados. Y antagonistas, antídoto que actúa por competencia con un agente tóxico por el mismo receptor en sentido de acción. ¿Cuál sería? Una sería la naloxona. Otro es el alcohol metílico. En el alcohol etílico, el alcohol etílico, porque el metílico es el tóxico, ¿no? Por competencia de acción, el etílico funciona como un antagonista. Estudios en personas vivas, sustancias estupefacientes o psicotróficas, se clasifican principalmente características de las drogas, son aquellas sustancias cuyo consumo pueden producir dependencia. Hay 2 tipos de dependencia, una dependencia psicológica y la otra es dependencia física, por si acaso, ¿no? La estimulación o depresión del sistema nervioso central
o que dan como resultado un trastorno de función de juicio del comportamiento o del ánimo de las personas. Según sus efectos narcóticos tenemos el opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos, neurolépticos, tranquilizantes mayores, ansiolíticos, tranquilizantes menores, somníferos o barbitúricos y grandes narcóticos o anestésicos generales. Los narcóticos causan adicción física. Es adictivo aquel fármaco que, administrado en dosis suficientes durante un periodo de tiempo relativamente largo, induce a cambios del metabolismo. Cuando se deja de administrarse, desencadena una serie de reacciones conocidas como síndrome de abstinencia. ¿Cuál de las adicciones es la que se puede manejar? La respuesta es de una adicción física o psicológica. No. ¿Pero eso no le va a en psiquiatría a ustedes? ¿Ah? Cuando ya caen en la física ya están tocando fondo. Eso ya... Por ejemplo, la cocaína. ¿Qué tipo de adicción produce? ¿Física o psicológica? ¿Ah? Física. Tenemos el ejemplo de Maradona. Maradona se ha hecho desintoxicar en todas partes del mundo. Nunca ha podido controlar. Hasta el día de su muerte. Las intoxicaciones, las adicciones psicológicas todavía se pueden manejar, pero están así al borde del abismo. El LSD o ácido lisérgico también fue utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales y provocar las contracciones del útero. Generalmente este tipo de sustancias nunca se han creado para este tipo de acciones y adicciones, ¿no? Siempre han sido como una medicación. En un principio fue utilizado con fines terapéuticos en alcohólicos, pacientes con cáncer y otros enfermos terminales para ayudar a superar este trance de la enfermedad. Como fenómenos físicos hay que citar midriasis, temblores, hiperreflexia, también pueden aparecer náuseas, palidez, sudoración, taquicardias y lipotimia. Las anfetaminas, a la experiencia en esta droga la llaman un viaje, el cual puede tener una duración hasta de 12 horas. Pero muchas veces esta resulta ser una pesadilla, porque tienen ya crisis de alucinaciones. Algunos usuarios experimentan pensamientos y visiones aterradoras que creen en ellos tal pánico que muchos han saltado al vacío provocando su propia muerte para huir de estas sensaciones que identifican como un peligro real. Éxtasis o el MDMA, la metildioximetanfetamina, normalmente conocida como éxtasis o XTC, es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas en gran potencial emotivo y perturbador psicológico, con propiedades similares a las anfetaminas. En su estructura química se asemeja a la estructura de las metanfetaminas. Durante los años 60 se utilizó con fines terapéuticos, dado que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la comunicación y al tratamiento de neurosis fóbica. Inicialmente el sujeto experimentaba sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue un estado de hiperactividad e incremento de los pensamientos morbosos, confusiones, problemas con el sueño, deseos incontenibles de consumir nuevamente drogas, depresión, ansiedad y graves paranoias. Entre los síntomas físicos puede citarse anorexia, tensiones, trastornos musculares similares a los presentes en las enfermedades de Parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, desmayos, escalofríos y sudoraciones excesivas. Este último signo es característico durante la intoxicación. El aumento de la frecuencia cardíaca, las tensiones arteriales, crea riesgos en trastornos circulatorios o cardíacos. Informes forenses indican que en personas con deficiencia cardiorrespiratoria pueden producir muertes súbitas. Esta droga drena el cerebro de una importante sustancia química conocida como la serotonina, la cual ocasiona cambios en el estado de ánimo, en las funciones sexuales y sensibilidad hacia el dolor. El cannabis sativa o hachís, que normalmente se conoce
nombre de marihuana. El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y tropicales, pudiendo llegar a una altura de 6 metros, extrayéndose de su resina el hachís. Se consume preferentemente fumada, aunque pueden realizarse también infusiones con efectos distintos y puede llevar al síndrome de abstinencia si se consume entre 10 y 20 días continuos. Respecto a la dependencia, se considera primordialmente psíquica. Los síntomas característicos de la intoxicación son ansiedad, irritabilidad, temblor, insomnio, muy similares a los de la benzodiazepinas. Se están sacando productos químicos, ¿no?, ya en laboratorio, que tienen las mismas características de este producto natural. Lamentablemente, son mucho más potentes, ¿no?, y la toxicidad que produce es letal. Pero la gente que le gusta experimentar con este tipo de cosas, eso es lo que busca, ¿no? Y el daño neurológico es fatal. Este producto tiene también sus, ¿qué les digo?, sus cualidades tóxicas, ¿no? No todas las plantas o las características de las plantas son iguales. Hay, por ejemplo, los que consumen marihuana buscan siempre un producto colombiano, el conocido como moño rojo. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene mayor pureza, ¿no? Es natural, pero tiene mayor pureza y mejores efectos para lo que ellos están buscando. Inclusive, su tiempo de vida en el organismo es mucho más que los otros productos. Se habla más o menos de 56 horas. Después de las 56 horas, se elimina completamente. Los efectos del cannabis sativa: efectos psicológicos, euforia, bienestar, relajación; efectos cognitivos, alteración de la memoria a corto plazo, dificultad de concentración; efectos sobre el rendimiento, empeoramiento en tiempos de reacción y atención. Por ejemplo, personas que están conduciendo vehículos, ¿no?, bajo efectos de la marihuana, tienen sus reflejos bastante lentos. Es aproximadamente, dice, como si tuvieran entre 5 a 10 miligramos de alcohol en sangre, ¿no? Entonces, están en un periodo inicial de alcoholemia, pero bajo efectos de esta droga. Efectos sobre la conducción: empeoramiento en la conducción, mayores riesgos de accidentes; efectos sobre el sueño, somnolencia; efectos sobre el apetito, aumento de apetito; y finalmente la analgesia. Por eso, después de que fuman esta sustancia, andan pidiendo comida, están con la resaca alimenticia, dicen. Estimulantes tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el desánimo. Los estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a la activación directa del sistema nervioso central. Estimulantes vegetales: tenemos el café, el té, mate, la cola, el cacao, el betel, la coca. Son plantas que crecen en muchas partes del mundo. El consumo abusivo de café puede causar también hipertensión, gastritis, sin contar que también puede contener alquitranes cancerígenos. Uno de los principales estimulantes tenemos que es la coca. La coca es un arbusto indígena americano que crece desde el Ecuador hasta Bolivia, ¿no?, en las zonas tropicales y subtropicales. La masticación de la coca fue objeto de estudios por determinados facultativos como Chopra en 1958, comprobando síntomas de abstinencia, depresión, fatiga, toxicidad y alucinaciones. En la gente de las alturas se consume bastante coca, ¿no? El modo del pichado o el acullico, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden vivir sin su coca. Y lo que más llama la atención es que inclusive duermen con su bola de coca. Yo digo, ¿cómo no se asfixian? ¿Ah? Pues se les cae la coca a la tráquea y nomás se quedan, ¿no? Ellos así pasan toda la vida, día y noche. La cocaína, en los casos de intoxicación aguda, su efecto que consiste en la hiperestimulación, el aumento de presión sanguínea y la aceleración del ritmo cardíaco, seguidos de una subestimulación con parálisis muscular y dificultades respiratorias. Pueden terminar en colapso cardíaco circulatorio. Tenemos lo que es la pasta, el crack
el crack, que es una combinación de cocaína con otro tipo de sustancias, es mucho más tóxico que el clorhidrato de cocaína y por eso que también su costo es súper barato. Este es un problema que tienen los americanos, ¿no? El crack porque no pueden controlar y el daño a nivel del sistema nervioso central es fatal, ¿no? El que consume crack ya ha tocado fondo, ya no tiene solución. El uso por las vías inyectables se expone a los adictos a infecciones de SIDA, hepatitis B y C y otras enfermedades infecciosas. La infección con el HIV puede producirse por la transmisión directa del virus al compartir agujas y otros dispositivos contaminados. Dosis tóxica de la cocaína entre 50 y 100 miligramos intranasales, 15 a 30 miligramos intravenoso produce euforia, entre 0,5 y 1 gramo intranasales pueden ser letales. Las dosis letales de la cocaína disminuye en presencia de alcohol. ¿Qué significa eso? Hay personas que están bebiendo, ya están medios borrachitos, y se dan un jale, como dicen ellos, y vuelven a estimularse. Quedan como si no hubieran tomado nada. Pero eso es peligroso porque tiene un efecto rebote, ¿no? Están un tiempo así y de un momento a otro ¡pum! Y quedan planchados, ¿no? Porque hacen un efecto de una depresión del sistema nervioso central. Algunas veces hay personas que han muerto por este tipo de intoxicación, porque han seguido tomando, han seguido bebiendo, supuestamente ellos estaban estables, ¿no? Pero la cantidad de alcohol en sangre, pues eso no perdona. Entonces, lo que ha provocado directamente es una parálisis del sistema nervioso y la muerte inmediata. La cocaína y crack. La cocaína produce euforia, excitación, aumento de energía, disminución de apetito y fatiga, agudeza mental, aumento de frecuencia cardíaca y de tensión arterial, vasoconstricción y finalmente midriasis. El crack, una vez inspirado, el humo llega directamente hasta el cerebro en cuestión de 10 segundos aproximadamente y la duración de los efectos es aproximadamente 20 minutos. Los efectos en ese espacio de tiempo son totalmente intensos, pero cuando pasan requieren otra dosis un poco más alta. Y para estabilizarse consumen otro tipo de sustancias y se van manteniendo, ¿no? Efectos de la cocaína. La cocaína es una droga extremadamente adictiva, sobre todo hace una adicción física, cuyos efectos se perciben en un lapso de 10 segundos y dura alrededor de 20 minutos. Actúa directamente sobre centros cerebrales encargados de la sensación del placer, dada su alta capacidad de producir daños y hasta de destrucción celular. Las sensaciones que eran placenteras en sujetos reiniciados se convierten en efectos desagradables, como agitación, llanto, irritabilidad, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, delirios paranoides, amnesias, confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresiones graves y tendencias suicidas. ¿Por dónde se consume generalmente la cocaína o sus derivados? El clorhidrato. Inhalatorios, ¿no? Y también por cualquier otra mucosa. Por ejemplo, hemos tenido casos que para introducir a los penales se introduce a nivel de la vagina unos conos. No sé cuántos gramos llevará. Están envueltos en guantes de látex y lo introducen en la vagina o también en la región anal. Cuando entran a los penales, extraen el producto y ya pues entregan a los que les han solicitado. Pero alguna vez hemos tenido un caso, por ejemplo, de una señora que se estaba preparando para entrar a un penal, lamentablemente se le desgarró el cono en la vagina y se absorbió gran parte de la coca. La vagina tiene gran extensión, entonces inmediatamente le produjo un paro y se quedó ahí nomás con su cono. Alguna vez hemos tenido también en la región anal. Los que transportan los burrieles ingieren este tipo de conos. Acá hemos tenido 2 casos en el terminal que han llegado muertos. Cuando le hemos hecho la necropsia hemos encontrado los conos en el estómago. Están sujetos con hilos y lo tienen
O sea, tiene un hilo amarrado en un diente. No sé, me imagino que cuando llegan al lugar, cortan ese hilo y pasa todo el tracto digestivo. O se lo extraen jalando. No tengo idea cómo hacen esa parte final. Pero lo que sí hemos encontrado en la cavidad gástrica, unos conos de más o menos 2 centímetros por 1 centímetro, ¿no? Como cápsulas. El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Para algunos es estimulante, para otros es depresora. No siempre es estimulante. Por ejemplo, yo me fumo un cigarro y me quedo dormido. No sé, siempre he tenido ese problema, ¿no? Durante su combustión del tabaco producen muchos productos tóxicos, nicotina, alcaloides que usan para la dependencia de tabaco, monóxido de carbono, irritantes, fenoles, amoníacos, ácidos cianhídricos y otros componentes, arsénico, cadmio, níquel y acetona. Dentro de los aspectos médicos forenses de las intoxicaciones por CO2 o las combustiones que se dan, es la combustión incompleta, originadas en combustibles sólidos, carbón mineral, vegetales, madera, leñas, acerrín, combustibles líquidos, hidrocarburos derivados de petróleo, como la gasolina, el fuel oil, gas natural, gases licuados tipos propano, butano, explosivos, tabaco, gas de alumbrado. Al examen de anatomía patológica, o sea, el examen de la necropsia, el externo de este cadáver tiene una coloración rosada en la piel, completamente rosada, livideces rojizas, livideces paradojales. O sea, ¿qué son las livideces? Es la éstasis sanguínea que se produce en un cadáver y desciende a los lugares de precipitación. O sea, si el muerto está de cúbito dorsal, toda la parte dorsal queda con lividez. En este tipo de muertes se producen las livideces tanto ventrales como dorsales. A eso se conoce como livideces paradójicas. El examen interno, signos de asfixia. O sea, la sangre es bastante fluida, pero tiene un color rojo carmín. Es un medio rosadito esa sangre, ¿no? Los órganos igualmente toman esta coloración de rojo carmín. La investigación toxicológica debe determinar la presencia de carboxihemoglobina en sangre. Más de 40 volúmenes de carboxihemoglobina en sangre es de necesidad mortal. Dada gran cantidad familiar, químicas explicadas, la clasificación de los plaguicidas resulta difícil. Un recurso útil es la clasificarlos en función de plagas sobre las que usan. Otra posibilidad es de usar una clasificación en relación con las familias químicas que suministran mayor información sobre su toxicidad. En general, se tiene que hacer una clasificación mixta por ambos criterios, con respecto a lo que son plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Tenemos insecticidas, organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides. Los fungicidas tenemos los órganos clorados, órganos mercuriales, y los herbicidas tenemos el bipiridílico, órganos clorados y otros. Los raticidas tenemos los dicumarínicos. La intoxicación por órganos fosforados se emplea principalmente como insecticidas y herbicidas, aunque también se emplean como aditivos del petróleo y lubricantes. La mayoría de los casos de intoxicación por órganos fosforados ocurre por exposición en el contexto del uso agrícola. La absorción puede ocurrir a través de la piel, inhalación o tubo digestivo. Los órganos fosforados inhiben la acetilcolinesterasa mediante fosforilación, lo que produce una intoxicación colinérgica aguda y por tanto manifestaciones centrales y periféricas, o sea, neuromusculares. Los síntomas comprenden náuseas, sudoración, salivación, lagrimeos, debilidad general, broncoespasmos en los casos leves y bradicardias, temblores, diarreas, dolor torácico, edema pulmonar, crisis convulsivas y aún en coma, en los graves que puede dar como resultado la muerte o por insuficiencia cardíaca o respiratoria. El tratamiento incluye la administración de ralidoxina, 1 gramo intravenoso, atropina, 1 miligramo subcutáneo cada media hora hasta obtener el control de los síntomas. La prilidoxima acelera la reconstrucción de la acetilcolinesterasa y la atropina controla los síntomas muscarínicos, aunque no tiene efectos sobre los micóticos como la debilidad y la depresión respiratoria. ¿Qué es lo que buscamos para la identificación
analítica y el metabolismo que se produce de estas drogas. ¿Cuándo se produce, cómo se produce y dónde se busca, ¿no? Esos son los principios que tenemos para nosotros entender cómo vamos a ubicar esta sustancia y en qué órganos podemos ubicarlos. Sobre todo cuando se trata de muerte de una persona. Cuando está viva todavía la persona, tenemos solamente pocas posibilidades. Una, sangre, y otra que son la orina, ¿no? En la orina podemos buscar los metabolitos y en la sangre el principio de esta sustancia. En el cadáver no, tenemos otras opciones. Podemos utilizar humor vítreo, podemos utilizar la bilis, podemos utilizar el hígado, podemos utilizar la orina, contenido gástrico. Entonces, es más amplia la búsqueda en un cadáver. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos buscar en el humor vítreo? Es más que se impregna en el nervio óptico. ¿Qué sustancia? El alcohol metílico. Hasta 15 días posterior de la ingesta, podemos tener la posibilidad de dosar en el nervio óptico de una persona que ha fallecido a consecuencia de la ingesta de alcohol metílico. Las muestras, se toma una parte representativa del material objeto de análisis, el matriz en torno al contenido analítico, una especie química de análisis, interferencias, especies presentadas en la matriz que causan resultados erróneos en la determinación de resultados analíticos y método analítico, la secuencia fija de acciones que se llevan a cabo en un procedimiento analítico. Los factores que afectan el metabolismo de los tóxicos, la vía de entrada, el pH urinario y excreciones renales. Nos pueden variar de alguna forma. Principales muestras para análisis toxicológicos, ya les he dicho, en personas vivas, sangre y orina. En el cadáver podemos utilizar sangre, orina, humor vítreo, bilis, tejido hepático, tejido cerebral, riñones, inclusive hasta el vaso. Almacenamiento, es muy importante tener en cuenta la luz, la temperatura, algunos estabilizadores, como el redox, hidrólisis y las descomposiciones biológicas. Y también la vida media del producto que estamos buscando. ¿Por qué les comento esto? Por ejemplo, nosotros hacíamos las necropsias antes acá en Arequipa y las muestras para toxicología lo enviábamos a Lima. Nosotros veíamos la sustancia tóxica en contenido gástrico y cuando nos regresaban los resultados de Lima, nos indicaban, no, producto sin contaminación. Y nosotros habíamos visto en la necropsia la sustancia. Entonces, felizmente casi de todos los casos eran por suicidio. Entonces son que se archivaban esas investigaciones. Pero nos llamaba la atención de que nuestros resultados todos eran negativos. Empezamos a revisar cuál era el problema, que estas sustancias tienen un periodo de vida, nada más. Y que era el promedio más o menos unas 92 horas. Entonces nosotros tomamos las muestras acá y cada fin de semana lo mandábamos a Lima. En Lima lo procesaban después de 15 días, o sea, más o menos un promedio de 20, 25 días. Iba a salir siempre fue negativo, ¿no? Nunca nos iba a salir positivo. Pero ahí estaba la explicación. Entonces a veces pasa estas cosas. Sobre todo esto con estos productos para la agricultura. Porque hay bastante control sobre su vida media de estos productos. Entonces estos desaparecen por completo. Contaminación, las contaminaciones procedentes de la manipulación de las muestras y las interferencias causadas por la putrefacción. En sangre podemos tomar 10 ml de sangre en 2 tubos, uno para hacer el comparativo, en tubos con anticoagulante y heparina, en casos de, si queremos hacer el dosaje etílico,
en tubos secos para suelos, conservantes, tubos nuevos, con un cierre hermético. Acá también hay una discusión. Dicen que debemos completar el vial, debemos llenar completamente, porque si dejamos un espacio, se volatiliza el alcohol. Otros autores dicen que eso es mínimo lo que se va a volatilizar. Pero bueno, esa es la controversia que siempre se da. Por eso dicen no cámara de aire, no limpieza ni enjuagues con alcohol, porque estamos contaminando si es para dosaje etílico. Fecha y hora de extracción y la conservación debe estar a 4 grados centígrados. Post-mortem, cuando hacemos la necropsia, la vía ideal de extracción de sangre es la vena femoral, principalmente, o la subclavia, ¿no? Para evitar alguna contaminación cuando sacamos sangre del corazón. En la orina se hace un stream general, orina de 24 horas, puede ser ocasional, aunque ahora los equipos que ya tenemos son bastante sensibles, no necesitamos hacer esta recolección. Facilidades de recolección, ausencia de proteínas, conservación igualmente a 4 grados, y cuando sacamos del cadáver, la mejor forma de extraer es haciendo una punción directamente de la vejiga, ¿no? No realizar el corte porque podemos contaminar igualmente. Fragmentos orgánicos, tenemos hígado, estómago, cerebro, pulmones y riñones. Se utiliza sin conservantes ni aditivos químicos porque esto sí ya nos contamina. Frascos individuales, sustancias son fotosensibles, la conservación debe ser a menos de 20 grados centígrados. El cabello es una fuente para procesar y realizar pruebas de toxicología agudas o crónicas. ¿Ah? Crónicas, porque si nosotros utilizamos, si queremos saber si una persona hoy día ha fumado un marihuana por primera vez, no la encontramos, ¿no? Entonces, esto es para sustancias que se impregnan a nivel de la raíz del cabello. Y para eso tenemos que tener un tiempo usando este producto. Otros fluidos tenemos el humor vítreo, resecar completamente el globo ocular, líquido acítico, pleural, pericárdico, amniótico. Las pipetas de Pasteur deben estar esterilizadas para su secreción viscosas. La toxicidad, capacidad para producir un daño en un organismo vivo, dosis administrada o absorbida. La vía de administración, distribución en el tiempo, dosis única, repetidas, tipo y severidad del daño. La toxina, denominamos toxina, productos químicos segregados por un ser vivo, pueden ser bacterias, plantas, insectos, los reptiles, y es sinónimo de biotoxina, pero no de tóxico. Tenemos las neurotoxinas, las hematotoxinas, las miotoxinas y las micotoxinas. Entre estas tenemos el veneno de las abejas, el veneno de las serpientes como la cascabel y la mamba, la picadura de las arañas, las setas y otros hongos venenosos, las medusas y finalmente la ortiga. La ortiga tiene un efecto de contacto, ¿no? Cuando nosotros agarramos por casualidad o caemos en una planta de ortiga, inmediatamente nace una reacción. Las dosis es la cantidad de sustancia administrada o absorbida en proporción al peso del volumen del sujeto y suelen expresarse en miligramos por kilogramo. La dosis efectiva es una sustancia que tiene origen, un efecto definido en un sistema dado. Por ejemplo, ¿qué utilizan en la elaboración de la cerveza? Hay una sustancia que es tóxica. En la cerveza industrial, ¿no? Pero a las dosis que utilizan no es tóxica. Pero si nosotros consumimos un poco más de eso, es mortal. ¿Qué es lo que utilizan? Saben tomar cerveza y no saben qué es su compuesto. Qué barbaridad. Van a averiguar eso, ¿eh? Intoxicaciones por ingesta diaria admisible a dosis tóxicas. Proporción de una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. Por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Los medicamentos tienen unas dosis límite. Si nosotros pasamos, podemos provocar reacciones adversas, inclusive hasta la muerte de una persona, ¿no? Son los siguientes síntomas resultantes de las acciones.
de un tóxico, máxima cantidad total de una sustancia que según los conocimientos actuales pueden ingerirse diariamente sin que se produzcan efectos tóxicos a largo plazo. Vías de exposición, tenemos el aire, el suelo, el agua y principalmente los alimentos. Formas de intoxicación no intencional, accidental, laborales o industriales, ambientales, la automedicación, errores de medicación, medicación tradicional, mal uso de algunas sustancias, intoxicaciones alimentarias y iatrogénicas a mano ajena y por efectos adversos. La intencionalidad, tentativa de suicidios, abuso, mal uso de sustancias de forma delictuosa y tentativas de aborto. Intoxicaciones por el tiempo pueden ser agudas, son exposiciones de un día o menos y que suceden en un solo evento. Subcrónicas son exposiciones de corta duración, menos que el 10% del periodo vital, o sea, de la vida de una persona. Crónicas son exposiciones que durante entre el 10 y el 100% del periodo de vida, para el caso de hombres, entre 7 y 70 años. Por ejemplo, hay personas que trabajan antes, sobre todo en la minería, en la extracción de metales, la intoxicación por plomo, pues, llevaban 15, 20 años. Y en la actualidad todavía tenemos este problema en los lugares donde hay minería informal. Los niños intoxicados por plomo. O sea, todavía se siguen dando. En toxicología del cadáver tenemos que ver la historia del caso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Tomar las muestras adecuadas, los análisis de toxicología, la representación de los resultados y finalmente el papel de la autopsia y la explicación cómo ha podido llegar a la muerte esta persona por la ingesta de esta sustancia. En la historia del caso, edad, sexo, peso, estatura, ocupación de la víctima, circunstancias de muerte, intervalo, tratamiento médico, interés en la información acerca del lavado gástrico, administración de antídotos y otras medidas terapéuticas, antecedentes personales, adicción al alcohol, abuso de drogas, especialmente cocaína, heroína y otros opiáceos, barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes. Si trabaja en industria, profesión o comercio donde estuviera expuesta a sustancias tóxicas o al menos tuviera fácil acceso de las mismas. Tuvimos un caso bastante interesante de acá de la mina de Cerro Verde, hace años. Era una persona que trabajaba en la mina, justo en la planta de laboratorios, y un día el señor estaba normal, tranquilo, caminando, y ¡pum!, se desvaneció y se murió. Todo el escándalo, todos pensaron que se había intoxicado ahí en la mina, ¿no? Inmediatamente se activaron los protocolos, porque ahí son muy rígidos con eso. Hicimos la necropsia, tomaron muestras de todo ese sector, y ellos habían tenido un convenio con unos laboratorios de Estados Unidos. Inmediatamente mandaron a los laboratorios en Estados Unidos y al cabo de 7 días tenían todos los resultados. Y todos los resultados eran dentro de parámetros normales, no había nada. ¿Qué había pasado con este caballero? Este señor tenía un problema de insuficiencia renal, ¿no?, que parece que después de su control anual o semestral, que ellos cada 6 meses tienen sus controles médicos, se le ha presentado y nunca ha informado esto. Él tenía un tratamiento ambulatorio y lamentablemente ese día se le ha complicado las cosas y ha fallecido. Cuando le hicimos la necropsia encontramos los riñones que no funcionaban. Entonces no era el problema de la intoxicación de la mina, porque después tuvimos los resultados, no tenía nada que ver y ya con los hallazgos de la necropsia se descartó esa posibilidad. Entonces, a veces pasa este tipo de hechos. Y lo que a mí más que todo me llamó la atención, o sea, cómo trabajan en ese tipo de ambientes, ¿no? O sea, en ese momento que se desvaneció, cerraron todos los ambientes y tomaron muestras de todo tipo, ¿no? Y todas esas muestras lo mandaron a los Estados Unidos. Y al cabo de 7 días tenían ellos los resultados, de todo. De todo, todo, todo. Y además la necropsia que nosotros habíamos hecho, que no encontrábamos algún signo de intoxicación, ¿no? Con esos resultados, el caso se archivó ahí, ¿no? Ya no había más investigación que hacer.
La toxicología en cadáveres se debe tomar una muestra adecuada del tipo de veneno que nosotros estamos sospechando, la vía de absorción del tóxico, si es de carácter agudo o es de carácter crónico este tipo de intoxicación. Debemos tomar en cerebro 100 miligramos, hígado 100 miligramos, riñón 50 gramos, sangre del corazón 25 gramos, sangre periférica 10 gramos, humor vítreo, todo lo disponible, eso ya depende mucho de las condiciones en que se encuentra el cadáver, bilis y orina, todo lo disponible, y contenido gástrico igualmente. También se puede mandar un pedazo, un fragmento de mucosa gástrica o parte del estómago. El análisis toxicológico, estómago, intestinos, riñones, hígado, sangre, los niveles sanguíneos, se hace dosificaciones cuantitativas y los niveles en orina tienen un carácter cualitativo, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Sobre todo los metabolitos. En toxicología de cadáver, sin embargo, debe preferirse las muestras de orina cuando las concentraciones de tóxico en la sangre se demuestran demasiado bajas para buscar los metabolitos. Los análisis pueden complicarse debido a los cambios químicos que producen la descomposición del cadáver. En cadáveres putrefactos, ¿no?, se puede alterar las concentraciones de cianuro y etanol, así como la saturación sanguínea de monóxido de carbono puede modificar según el grado de putrefacción. Otros tóxicos como el arsénico, barbitúricos, mercurio, estrinina son muy estables y pueden identificarse aún años después de la muerte, porque no solamente estos se impregnan en los tejidos, también se impregnan a nivel del tejido óseo, ¿no? No se impregna solo en tejidos blandos, sino también a nivel del tejido óseo. El papel de la autopsia es permitir aclarar si la muerte se debió a una enfermedad y no a un agente físico-químico, establecer la presencia o ausencia de signos de intoxicación, permite obtener muestras adecuadas para el análisis toxicológico, orienta las pesquisas hacia determinados tóxicos. Etiología de las intoxicaciones pueden ser accidentales, suicidas o homicidas. Las intoxicaciones accidentales suelen ser las más frecuentes, especialmente en niños. La forma suicida suele seguir de moda según la época. Hay épocas, no sé qué es lo que pasa, ¿no?, que la gente trata de eliminarse. Toman esta decisión fatal. Ya puede ser por ahorcaduras, la ingesta de sustancias tóxicas o las precipitaciones que últimamente se están dando mucho en la ciudad de Arequipa. La forma homicida es cada vez más frecuente. La tarea de toxicólogo forense en la investigación post-morte, el análisis cuantitativo y cualitativo de fármacos o venenos en muestras biológicas recolectadas en el momento de la necropsia. Muchos fármacos o venenos no producen lesiones anatomopatológicas. Las muestras biológicas incluyen sangre, orina, riñones, cerebro, hígado, contenido gástrico, intestino, cabellos, uñas, saliva y huesos. Preferencia por cabellos y uñas, ya que ahí permanecen por más tiempo las drogas y cuando también esto se realiza en forma crónica, esta ingesta. El toxicólogo puede proporcionar pruebas útiles respecto a las circunstancias que rodearon a algún tipo de muerte. Demostración de presencia de concentraciones intoxicantes de etanol en víctimas de accidentes automovilísticos, concentraciones intoxicantes de monóxido de carbono en víctimas de incendio. Las muestras, humor vítreo, es útil para detectar casi todos los medicamentos, aniones e incluso venenos volátiles como alcoholes, sobre todo el metanol, cetonas y glicoles. A nivel de pelo, la técnica de encrecimiento se han identificado muchos agentes terapéuticos, antibióticos, antipsicóticos y drogas de abuso. El cuerpo, con descomposición intensa, la falta de sangre y escasez de tejidos, han conducido a la recolección de larvas que se alimentan del cuerpo. Los compuestos detectados incluyen barbitúricos, benzodiazepinas, morfinas y malatia. Restos quemados, exhumados y esqueletos, análisis de muestras poco comunes como médula ósea, pelos y músculos estriados, sobre todo en casos de intoxicaciones por metales pesados. Antes de empezar el análisis se debe considerar varios factores como la cantidad de muestra disponible, la naturaleza del veneno buscado, la posibilidad de biotransformación del veneno. Algunas veces los metabolitos son la única prueba final. En casos donde el veneno se ha administrado vía oral, analizar el contenido del tubo digestivo, buscar el veneno no absorbido, o sea, el veneno residual,
En orina, los riñones son el principal órgano de excreción y suelen haber concentraciones altas de tóxicos o de sus metabolitos. El hígado es el primer análisis de un órgano interno. Se habla de dos tipos de análisis, uno cuantitativo, conocer cuáles son los tóxicos presentes en una muestra biológica, métodos de análisis cualitativos, informar cuáles compuestos están comprometidos en algún caso de intoxicación, y esto se puede hacer mediante la cromatografía de capa fina y pruebas químicas. Nosotros acá recién estamos instalando estos equipos, no teníamos. Durante años se han hecho pruebas que ya hace como 40 años se han dejado en otros laboratorios, pero todavía seguimos haciendo acá. Y cuantitativo, informar las concentraciones en que se encuentran tales sustancias, los comportamientos biológicos, métodos de análisis cuantitativo permiten analizar no solo el análisis cualitativo, sino también cuantitativo, precisas, son rápidas y fehacientes, y esto se hace mediante los equipos de cromatografía de gases, cromatografía líquida de alta presión y la espectrofotometría. Estos dos equipos de cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta precisión probablemente ya estén funcionando en nuestros laboratorios de acá un par de meses, unos 4 meses. O sea, los equipos ya están, solo falta la instalación porque es muy costosa. La instalación de estos equipos necesitan elementos, sustancias muy caras para poder instalarla, pero ya están en nuestra ciudad. Interpretación de resultados analíticos, la valoración de los significados fisiológicos, deben abordarse puntos específicos, vía de administración, dosis administrada. Como regla general, las concentraciones más altas de un veneno se encuentran en el sitio de administración. Alta cantidad en el tubo digestivo e hígado por ingestión, altas concentraciones en pulmones por inhalación y detección de los tejidos circundantes en las inyecciones, sean intramuscular o endovenosas. La administración de fármacos para incapacitar a las víctimas de secuestros, robos y agresiones sexuales, la intoxicación como forma de maltrato infantil, alcohol, factores dominantes de presuntas agresiones sexuales, fármacos como las benzodiazepinas o fenotiazinas, provocan sedación, incapacidad y amnesia en los acontecimientos ocurridos, consiste en la administración intencionada de una sustancia tóxica o nociva a un niño, hipnóticos y sedantes y narcóticos. ¿Dónde se ha visto este tipo de sustancias? En las guarderías generalmente, tanto para niños como para personas ancianas. Por eso que hay algunas, en nuestro país todavía eso no está reglamentado, en algunos países periódicamente se les hace los exámenes de laboratorio a estos niños y a estos ancianos que viven en ese tipo de guardería. En las pruebas forenses de drogas en orina es la única muestra analizada y solo se investiga el número limitado de drogas. Pruebas iniciales se realizan por medio de inmunovaloraciones en analizadores de alta velocidad y de gran producción. Análisis de confirmación con cromatografía de gases o las espectrometrías de masa. Muchas de las personas idean métodos para enmascarar el consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, la utilización de diuréticos que obstaculizan este tipo de análisis. Posibles adulteraciones se detectan midiendo el pH, la creatinina y la densidad de la orina y observando si la orina muestra un color u olores inusuales. Por ejemplo, estos son casos de ingesta de sustancias químicas como se llaman ácidas, ¿no? Esta señora ha tomado, antes no sé, había unas sustancias para la limpieza del baño, que ¿cómo se llamaba? Ácido muriático. El ácido muriático quiere producir quemaduras desde la lengua y todo el tracto respiratorio, ¿no? Tanto el esófago como el tracto respiratorio. Los destruía completamente. Una vez tuvimos un caso de un muchacho, no sabemos las circunstancias, por qué se compró un pollo, que fue a su departamento, lo roció con ácido muriático y se lo comió. Pero cuando estaba ya con los dolores, llamó a uno de sus hermanos y lo llevaron a un hospital de Lima. En ese hospital había un doctor que era muy bueno haciendo injertos de esófago, ¿no? En casos oncológicos. En ese momento, lo primero era estabilizarlo al paciente. Lo estabilizaron, estuvo unos días bien,
y finalmente decidieron hacerle un injerto. Creo que vivió como 1 mes y medio y después se complicó y murió. Y los familiares lo denunciaron al médico. Ese doctor terminó denunciado por mala praxis. O sea, las probabilidades pues eran recontra bajas de que vivan. Todavía muchos que lo han hecho vivir 1 mes y medio más o menos, pero pasan estas cosas. Finalmente, vamos a ver lo que son las intoxicaciones por alcohol. El elixir de la vida para algunas personas. Las intoxicaciones por alcohol metílico e intoxicaciones por alcohol etílico. El dictamen pericial que lo ejecutamos nosotros los profesionales de salud. Existen 2 tipos de alcoholismo. En la parte forense, ¿cuál de los alcoholismos nos interesa? ¿El agudo o el crónico? El agudo, porque el crónico es un problema que va a deteriorar el estado de salud de una persona, ¿no? El agudo es el que va a conllevar algunas situaciones de peligro en la vida de la persona. ¿Qué es lo que nos interesa en el consumo agudo del alcohol? La cantidad, sí. ¿Qué más? El porcentaje de alcohol que tiene cada bebida, ¿no? Y eso es fundamental, porque a veces desconocemos esto. ¿Qué pasa? Cuando vienen, sobre todo cuando los detienen conduciendo vehículos, dicen, apenas me he tomado una copita de champán. O sea, una copita de champán, ¿cuántos volúmenes de alcohol tiene? O sea, en 100 ml de champán, ¿cuántos volúmenes de alcohol tiene? ¿Quién no se ha tomado una copa de champán? Pues no sabe ni cuánto han tomado. Tiene 12. ¿Ah? 10, 12. Entre 8 a 12 volúmenes de alcohol, ¿no? Una cerveza comercial de 4 a 6 volúmenes de alcohol. Eso depende de la marca, pero ese es el promedio, 4 a 6. Las cervezas artesanales, esas pueden llegar inclusive hasta 12 volúmenes de alcohol. Esas tienen mucha mayor concentración de alcohol. Por eso que cuando uno ingiere un vaso de cerveza, de una cerveza comercial, cualquiera sea el nombre, estamos tomándonos más o menos en 100 centímetros cúbicos, unos 4 volúmenes a 6 volúmenes de alcohol. Nosotros, el límite de consumo de alcohol para conducir un vehículo, si tenemos el brevet, ¿cómo se llaman? Ya no es profesional, es... A1. No, el A1 es el particular, el que se conocía como particular. Necesitamos el límite 0,25 para los que tienen los brevets que antes se conocían como profesionales y 0,50 para los que tenemos el brevet particular. Y ellos dicen, me he tomado un vasito de cerveza. Con un vasito de cerveza ya están pasando el 0,25. Clínicamente ellos están estables, orientados, no tienen ninguna molestia. Pero el que manda es el dosaje etílico. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué licor es el que tiene más volúmenes de alcohol? El tequila, el whisky, el vodka, llegan hasta 60 volúmenes de alcohol, ¿no? Imagínense la diferencia de una cerveza que tiene 4 a 6 a 60 volúmenes de alcohol. Por ejemplo, el otro día llega una chica al servicio y dice, me tomó 4 vasitos de whisky y no me acuerdo qué es lo que ha pasado después. O sea, 4 vasitos de whisky. Le digo, y mitad de agua, no eran casi puros. O sea, ¿cuántas botellas de cerveza se ha tomado? Y así todavía quería acordarse de lo que ha pasado. Imposible. Y eso generalmente es por desconocimiento, no es por otra cosa. La definición de embriaguez y alcoholemia. El estado de embriaguez, estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades.
Y la alcoholemia es la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en la sangre. Se mide por miligramos por 100 ml. ¿Cómo se establece la alcoholemia? En forma directa y de forma indirecta. La forma directa es la sangre que está permitido en nuestro país para demostrar el grado de alcoholemia. La indirecta es el aire inspirado. Esta forma directa se procesa a nivel de la cromatografía de gases. Ese equipo ya más bien tenemos acá y está funcionando, que es maravilloso. Te sacan la sangre, ponen en un vial, lo ponen al equipo, en cuestión de segundos, te lee todo. ¿Cuánto de alcohol tenías? ¿Qué tipo de alcohol tenías? Si es endógeno, exógeno. Maravilloso. Antes tenían que hacer otro tipo de pruebas, era muy complicado. Pero ahora no. Claro que el costo es bastante elevado, porque cada vial no sé cuánto cuesta, creo que cuesta 10, 15 soles. Y eso todo es gratis, pues. Todo lo pone el Estado. Claro, no lo pone el Estado, lo ponemos nosotros con este impuesto. Pero es una maravilla, ahí no hay equivocación. No hay forma de que salga equivocado ese examen. Y la forma indirecta que se la aire inspirado con alcohol sensores. ¿Alguna vez ustedes han ido por la avenida Dolores, los días viernes y sábado? Y la policía para a todos los que están manejando vehículos. Tienen unos equipitos, ¿no?, donde uno sopla y cuando hay presencia de alcohol, el líquido que tienen adentro cambia de coloración. Entonces, ellos nos ponen una cañita y nosotros soplamos. Y si tenemos restos de partículas de alcohol a nivel pulmonar, eso va a salir. Pero, doctor, ¿y si no se consume por vía oral? Si no consumen por vía oral, ¿por dónde puedes consumir el alcohol? Vía afectal, vaginal, intramuscular. Se han dado casos. Y da positivo en la prueba del tirado. Sí, porque la sangre también circula por los pulmones. Lo que no tienes es aliento al alcohol. No tiene, una de las formas como eliminas el alcohol es la respiración. Entonces vas a botar. Lo que sí no vas a tener es aliento al alcohol. Y una vez tuvimos acá un caso de una niña que estaba pues en un estado de ebriedad, pero brutal. Pero el papá se preocupaba porque no tenía aliento al alcohol. Y nosotros también nos preocupamos porque nunca habíamos visto un caso así. Yo había leído en México que se daba estos casos. ¿Qué hacían? Empapaban, ¿qué se llaman? Esos tampones, ¿no? Y se metían a la región vaginal, a la vagina. Y esto en la mucosa de la vagina absorbía. Y esta chica pues no tenía aliento al alcohol. Y el papá decía pues que le han dado otras cosas, no era alcohol nomás. Cuando le hicieron las pruebas de toxicología salió limpio de todo y estaba volando en alcohol. Le revisamos la región genital, estaba completamente irritado. Nunca había visto un caso así. Nunca había visto así. Estaba pero como sangre. Yo me imagino que después te ha venido unos dolores brutales en la zona, ¿no? Pero en ese momento, como estaba embriagada, no ha sentido. Ese es el único caso que hemos tenido acá. Pero eso sí, leí que en México se había puesto de moda esa forma de ingesta de alcohol. Y los varones se ponen unos tampones a nivel rectal. Se ponen tampones de alcohol y como es mucosa, igual absorbe. Pero ya me imagino los dolores que vienen después, ¿no? Que la mucosa, o sea, si bien es cierto ese rato no vamos a sentir ninguna molestia, estamos placenteramente embriagados, pero al día siguiente ya no vamos a poder ni sentarnos. Entonces, esa es una forma. Esta forma indirecta solamente nos sirve para una apreciación de la ingesta de alcohol, pero puede haber errores en su procedimiento. ¿Y cuál es el error más común que se da y que conocemos como falsos positivos?
Uno, son los enjuagues bucales que tienen alcohol, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos hacen soplar y a la primera vez no marca ese cambio de coloración, el policía nos sigue soplando. ¿Por qué? Porque nos hace sentir ese aliento alcohol. Soplamos 2, 3, 4, 5. En la quinta vez, ¡pum!, cambió. ¿Por qué? Porque en ese sorbete, en esa cañita, se ha concentrado el alcohol. Y finalmente ha llegado al líquido, ¿no? Y ese es un falso positivo. Entonces, cuando a nosotros nos hacen soplar esa cañita, se debe soplar solo una vez. Y si nos dicen que volvamos a soplar, nos cambian la caña. Si no, no se sopla. Porque eso nos va a dar un falso positivo. Y eso nos pasó en varios casos, ¿no? Llegaban y decían, doctor, es que he soplado 4 o 5 veces y recién ha cambiado de color. Qué raro, ¿por qué? Al comienzo no sabíamos. Empezamos a revisar y en un manual de la policía también de México hay indicado eso. Que cuando se sopla debe ser solo una vez. ¿Por qué? Porque esa concentración de alcohol se mantiene en la cañita y cada vez que soplamos aumenta y aumenta hasta cambiar la coloración. Entonces hicimos un seguimiento en estas personas que nos decían pues, que les han hecho soplar 4 o 5 veces y recién ha cambiado y el dosaje etílico era pues menos de 0,5. O sea, estaban dentro de lo normal. Podían conducir el vehículo, no había ningún problema. ¿No? Pero ya se habían pasado la noche detenidos porque por este problema de este falso positivo. Intoxicaciones alcohólicas, la intoxicación aguda, formas leves, embriaguez, en casos de interés clínico, pero de gran repercusión en criminalística y médico-legal. Gran parte de hechos violentos se producen bajo efectos del alcohol, sobre todo violencia familiar, ¿no? Formas graves excepcionalmente, pero pueden quedar a conducir la causa de muerte. Intoxicaciones clínicas de mucha tendencia clínica y psiquiátrica. El alcoholismo, en la mitad de los accidentes mortales de circulación se deben a ingestas excesivas de alcohol, tanto por parte del conductor como de los peatones. Se estima que más de la mitad de los asesinatos han sido cometidos en estado de embriaguez. La cuarta parte de los suicidios se llevan a cabo en sujetos que están bebiendo alcohol. Además, numerosos accidentes domésticos y de trabajo. Gramos de alcohol en una bebida. Los volúmenes de bebida es el porcentaje más la bebida más una constante de 0,8 y nos sale el gramo de alcohol. Por ejemplo, el contenido de alcohol en 1 litro de cerveza de 5% de volúmenes de alcohol. Alcohol, vamos a utilizar la fórmula, en 1 litro las cervezas, esas margarito que llaman, ¿no? Las grandes, son 1000 ml por 5 volúmenes de alcohol por 0,8. Entonces, en 1 litro de esa cerveza tenemos 40 gramos de alcohol, ¿no? Y eso lo dividimos en cuántos vasos vamos a tomar y nos sale cuánto hemos ingerido cada uno, ¿no? Igualmente podemos hacer con otro tipo de bebidas, ¿no? La curva de alcoholemia. La forma de la curva depende de muchos factores. En la curva pueden distinguirse 3 fases. ¿A los cuántos minutos de ingesta de alcohol se empieza a absorber? ¿O es inmediatamente? A ver, acuérdense de sus experiencias personales. ¿Toman la cerveza y ya sienten los primeros síntomas o cuánto tiempo más o menos? 10 minutos. Es un promedio de 30 minutos. Empieza a absorberse la cantidad de alcohol, ¿no? Después tenemos una fase de equilibrio o meseta. Eso ya depende cuántas horas queramos tomar, ¿no? O cuántas horas aguante el cuerpo. Entonces mantenemos ahí. Y finalmente la fase de descendente o eliminación, que es en línea recta. ¿Y cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo esa dura? Pues la última tranca que han tenido, ya no se acuerdan, antes de la pandemia. ¿Ah?
17 horas, no, es un exceso. 10 horas. 2 horas, no, pues, eso también ya tienen un hígado, pero es un promedio de 8 a 10 horas, ¿no? Que no se acuerdan, han llegado a la 1 de la mañana y a las 9 de la mañana recién están reaccionando, es porque ya no tienen alcohol, nada. Ya no hay nada de alcohol en el cuerpo. Pues es un promedio más o menos entre 8 a 10 horas, ¿no? Eso depende también, por ejemplo, personas que ingieren bastante alcohol hacen una resistencia. O no, la absorción es mucho más lenta en ellos. La fase meseta también. Y la eliminación también. Es mucho más rápida en ellos, esa parte, ¿no? En cambio, uno que es principiante, le dura un poco más, ¿no? ¿Por qué? Eso depende de qué. ¿Mm? ¿De qué depende? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Mm? Si se vuelve a tomar, genera más enzimas para metabolizarlo como Claro. Cuanto más veces consumas alcohol, o sea, se acostumbra el cuerpo, como dicen, ¿no? Por eso a mí no me hace nada, dice. No es que no le hace nada, sino que su cuerpo ya reacciona en esa forma. La absorción del alcohol, ¿dónde se da? ¿En el estómago o en el intestino? Miren, toman y no saben. Intestino. El 15 al 20% es en el estómago. El 80% se absorbe a nivel del intestino. Por eso es que algunas personas dicen, yo me tomo un vaso de aceite antes de ir a tomar y no pasa nada. Falso. Porque en el estómago pues no se absorbe toda la cosa, va al intestino, ¿no? Y en el intestino no hay esa protección que va a tener en el estómago. Solamente un 15 a 20% que es poco lo que se absorbe en el estómago. Factores que afectan la absorción, el contenido gástrico evidentemente no, va a demorar un poco más cuando uno tiene un contenido copioso, sobre todo si es a base de grasas, ¿no? Va a demorar a que pase al intestino delgado. Motilidad gastrointestinal. Si la motilidad está acelerada, va a haber una mayor absorción. Calidad y composición de licores, hemos visto ya depende del volumen de alcohol que tenga, ¿no? Ingesta simultánea con algún tipo de medicamentos. El metabolismo se da en un 90 al 98% a nivel del hígado. Las enzimas que utilizan son la oxidasa, la catalasa y la deshidrogenasa. En personas que consumen bastante alcohol, tienen mayor producción de estos elementos. Entonces también igual van a metabolizar. La excreción, un 2% se da a través de la orina, el sudor, las lágrimas y el aire exhalado. Por eso es que con esos sensores pueden determinar si hay o no hay la presencia de alcohol. El etilismo agudo no es otra cosa que el conjunto de desórdenes causados por una ingestión excesiva de bebidas a base de alcohol etílico en un espacio corto de tiempo. Hay algunos que llegan a alguna reunión, ¿no? Y como si se va a acabar la fiesta en 10 minutos, agarran y empiezan chaque, uno tras otro, ¿no? Bebidas alcohólicas con baja concentración de alcohol, entre 3 al 10% tenemos las bebidas fermentadas, caldo de frutas, la chicha, cerveza, vino, sidra y el champán. Etilismo agudo, las bebidas alcohólicas con una alta concentración de alcohol de 40 a 60%, tenemos el ron, tequila y el whisky. Bebidas artificiales tenemos los aperitivos y los cócteles. Los aperitivos y cócteles generalmente es una mezcla de alcohol con alguna sustancia dulce. Esto también va a hacer que se acelere su absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Para que haya un etilismo agudo es necesario ingerir bebidas alcohólicas a alta dosis en espacios de tiempo corto, variando los efectos subjetivos y objetivos de los individuos, las dosis tomadas y la naturaleza de las bebidas ingeridas. Manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a nivel del sistema nervioso central. Primeramente, ¿cómo actúa el alcohol? ¿Mm? Inhibe el sistema nervioso central. Su primer punto es el lóbulo frontal. ¿Y qué manifestación clínica tenemos?
felicidad. Estamos más alegres, estamos más eufóricos, ¿no? Somos el alma de la fiesta, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que pasa? Ya existe una neurotoxicidad progresiva a nivel de corteza, sistema límbico, cerebelo y formaciones ventriculares, finalmente a nivel vulvar. Manifestaciones clínicas entre 25 a 100 miligramos por decilitro, depresión de los centros de control inhibitorio, excitación paradójica, euforia, optimismo, sociabilidad, pérdida de autocontrol, aumento de autoconfianza, aumento del tiempo de reacción, disminución de la presión y la motilidad fina. Manifestaciones clínicas de 200 miligramos, depresión generalizada del sistema nervioso, mareo, disartria, ataxias, nistagmus, cursos de pensamiento alterado, exageración del estado emocional y finalmente entramos ya con un periodo de sueño, sedación. Manifestaciones clínicas con 300, depresiones generalizadas severas del sistema nervioso central, incoordinaciones musculares, incapacidad para caminar, ya vamos tambaleándonos, disminución de las respuestas a estímulos, vértigo, náuseas y vómitos. Manifestaciones con 400 miligramos, coma, pérdida de reflejos protectores, incontinencia urinaria y fecal, disfunciones autonómicas, hipotermia, bradicardia, colapso cardiovascular y finalmente la muerte, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando las personas se quedan dormidas, ¿no? La mayor cantidad de muertes no es tanto por la cantidad de alcohol que tienen, sino porque han regurgitado el contenido gástrico, hay una disminución de reflejos, sobre todo de reflejos de la orofaringe, ¿no? Y eso produce que los alimentos se introduzcan a los pulmones y se queden dormidos para siempre, ¿no? Manifestaciones clínicas vasculares, tenemos vasodilatación, en la primera fase han visto se ponen coloraditos, cuando están alegres están chapositos, ¿no? Ya las chicas ya no necesitan el polvito, el maquillaje, nada, están bien reflejantes. Taquicardia y bradicardia, taquipnea o bradipnea, hipoglicemia, piel a nivel tejido gastrointestinal, flujo sanguíneo está aumentado, hipotermia y depresión de los centros termorreguladores. Manifestaciones clínicas del tracto gastrointestinal es gastrolesivo e ilio, hepático, acumulación de grasa, pues en casos crónicos, inhibición de la hormona antidiurética, el sistema nervioso periférico, anestesia local reversible. Diagnóstico de embriaguez alcohólica, alteraciones en la alteraciones de concentración, alteración de memoria y juicio, signos vitales y diagnóstico es finalmente clínico. Acá en nuestro país el diagnóstico clínico no se da. En Colombia sí, ¿no? Primero pasan el dosaje etílico y hacen una correlación clínica de esta persona, cómo está, ¿no? Entonces acá no, solamente acá es el dosaje etílico. Eso es lo que vale para la ley, nada más, ¿no? Embriaguez alcohólica de primer grado, nistagmus postfrotacional, discreto, incoordinación motora leve, aliento alcohólico, ya hemos dicho que ese aliento alcohólico puede ser obviado, ¿no? Alteraciones en la concentración de memoria y juicio. En segundo grado tenemos nistagmus postfrotacional evidente, dar 5 giros al paciente y vamos a ver cómo se mueven los ojos que también conocen como ojos de bailarina. Incoordinación motora moderada, aliento alcohólico y disartria. Tercer grado, nistagmus espontáneo o post-rotacional evidente, incoordinación motora marcada, alteración de la convergencia ocular, aumento del polígono de sustentación, somnolencia, amnesias lacunares, imposibilidad para articular el lenguaje, estupor y finalmente coma. Característica, ya, ahora entramos a lo que son las intoxicaciones por metanol. El metanol es un líquido incoloro e inflamable. Se obtiene de la destilación industrial de la madera a baja temperatura mediante reacciones de monóxido de carbono y el hidrógeno. Emplea para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo en combustibles líquidos. Se emplea como anticongelante, disolvente y combustible. Contaminante de licores en la fabricación artesanales. ¿Dónde generalmente se da este tipo de intoxicaciones por metanol? En fiestas costumbristas en poblaciones lejanas, ¿no? A veces tienen su alcohol etílico para la fiesta, se les acaba el alcohol etílico y buscan cualquier tipo de alcohol. Mezclan y ya fueron, ¿no? Y no es una persona sola la que se intoxica, sino es
en forma grupal. La última vez que tuvimos fue en Cajamarca, creo, donde hubo como 18 muertos y quedaron varias personas en estado grave, ¿no? La eliminación sin cambios, la excreción se hace, la eliminación sin cambios por la orina. Con ingesta con etanol, la vida media dura entre 40 a 70 horas. La dosis tóxica mínima es 100 miligramos por kilogramo peso y la letal es entre 20 a 150 gramos, o sea, de 30 a 240 mililitros, 1 miligramo por kilogramo peso. Las manifestaciones clínicas: depresión leve, periodos de latencia hasta 72 horas post ingesta, cefaleas, vértigo, confusión, letargia, confusión, coma, convulsiones, ataxia y síndromes extrapiramidales. ¿Cuál es el punto blanco de esta sustancia? A nivel ocular, el nervio óptico, ¿no? Hay personas que han logrado sobrevivir a la ingesta de esta sustancia, pero han terminado con pérdida total de la visión, y algunos en forma parcial. Depende del daño que se haga producir a nivel ocular, ¿no? Otras manifestaciones clínicas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, descartar siempre una pancreatitis aguda, mioglobulinemia e insuficiencia renal. En el laboratorio se puede dosar lo que es etanol y metanol en sangre, uniones de GPA elevados y brecha de osmolar también elevados. En algunos casos se ha visto necrosis a nivel de tejido cerebral, ¿no?, por la ingesta de esta sustancia, el metanol. ¿Qué se hace? Tratamiento gástrico si es antes de la hora de la ingesta, no carbono activado excepto ingesta de tiner, control de convulsiones mediante las benzodiazepinas, evaluación por oftalmología, acidosis metabólica, el pH urinario está entre 7 a 8 y el antídoto, como les decía, es el etanol. La fase prealcohólica, hablando ya del alcoholismo, la fase prealcohólica, en esta fase la persona intenta lograr un alivio ocasional por las tensiones por el medio de la bebida. Después tratan de lograr un alivio constante de estas tensiones y van aumentando la tolerancia al alcohol. El alcohol es una droga que produce dependencia física, psicológica y finalmente tolerancia. La fase prodrómica, las personas bebedoras olvidan las cosas, beben a escondidas, están siempre preocupados por el alcohol, beben aviamente, experimentan sentimientos de culpa por la manera de beber, evitan hablar del alcohol en sus conversaciones y les va aumentando la frecuencia en las lagunas mentales. Una persona con síntomas de este tipo ya tiene problemas de alcoholismo y necesita una ayuda profesional. La fase crucial o crítica: en esta fase la persona se encuentra bajo efectos de la influencia del alcohol, puede hacerse agresiva, trata de explicar a sí misma las razones por las cuales bebe, en ocasiones tiene comportamientos grandiosos y fanfarrones y después siente remordimientos, hace promesas de parar de beber y puede lograrlo por periodos cortos, porque nuevamente vuelve a recaer. Se aleja completamente de sus amigos y renuncia a los empleos o lo despiden de los empleos. La bebida llega a ser su centro de todas sus actividades. Y la fase crónica: cuando ya se ha llegado a esta fase, las intoxicaciones son prolongadas, se pueden ver un marcado deterioro moral, vienen trastornos del pensamiento, algunas formas de psicosis, se llega a tomar con personas que han llegado a tocar fondo, no solamente alcohólicas, sino ya consumo de otro tipo de drogas. Empiezan a disminuir la tolerancia para el alcohol, aparecen temores indefinidos, temblores persistentes, inhibición psicomotora. El beber hace algo obsesivo, surgen impulsos religiosos y se hace necesaria la hospitalización, si la persona todavía aún vive. La etiología e incidencia: la etiología se desconoce, aunque existen hipótesis desde diferentes tipos de vista. La biológica: defectos a nivel cromosómicos o genéticos, posiblemente se habla del cromosoma 20. Las sociales: desde el punto de vista social, farmacológico, el alcohol es el único fármaco potente con los cuales es socialmente aceptado uno autointoxicarse, y de no asociarse con este tipo de ideas, el sujeto un tanto particulares de marginación o participación de actividades sociales o de trabajos o deportivos. Este tipo
biopsicosocial que se expresa a través de muchas afecciones. El alcoholismo es un fenómeno patológico complejo en el que intervienen factores de orden químico, biológico y finalmente el orden social. Dentro de las consecuencias físicas y orgánicas se pueden mencionar los siguientes: gastritis crónicas, úlceras, anemias, inflamación de los nervios, pancreatitis, cirrosis hepática, consecuencias psicológicas y consecuencias finalmente sociales. El alcohol en conductores de vehículos, el Código Penal nos habla de delitos contra la seguridad pública. En el capítulo 1 dice delitos de peligro común. Artículo 274, la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. En el Perú, el conductor de vehículo particular cae en delito cuando se registra el grado alcohólico superior a 0.5 gramos por litro en sangre. Si nosotros queremos hacer más o menos una comparación, estamos hablando de 2 vasos de cerveza, con un promedio de 4 a 6 volúmenes de alcohol. Eso es suficiente para pasar este límite. Y si hablamos de los choferes de transporte público, ¿no?, los breves que tienen más categoría, solo ellos es permisible hasta 0.25. Y cuando hablamos de 0.25, estamos hablando de un vaso de cerveza. Entonces, esa información yo creo que es muy importante porque la gente desconoce de esto, ¿no? Dice, yo apenas me he tomado 2 vasitos, o sea, ya, pues ya fuiste, ¿no? Ya te pasaste con esos 2 vasitos. Es que no saben, algunos no saben, otros ya, pues ya lo hacen por otras cosas también. Existe la fórmula de Bixman, es el cálculo aproximado de la alcoholemia en el transcurso del tiempo. Por término medio, una vez alcanzado la máxima concentración de alcohol en sangre, si se deja de beber, el descenso es de unos 15 miligramos por 100 ml por hora. Entonces, utilizamos una fórmula que es 0.15 miligramos, que es una constante, por 100 centímetros cúbicos y por hora, con variaciones individuales que oscilan entre 11 a 24 miligramos. ¿Qué nos va a medir esto? La concentración de alcohol en sangre cuando ocurrió el hecho. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por decirles, si a la 1 de la mañana he cometido un suceso de tránsito, he atropellado a una persona, ¿no? Me llevan a la comisaría hasta que hagan los papeles, hasta que hagan los oficios para que me lleven a tomar mi dosaje etílico, salimos a las 4 de la mañana. Entonces, cuando me sacan sangre a las 4 de la mañana para hacer mi dosaje etílico, yo he ganado 4 horas. Y por decirles, yo tenía a la 1 de la mañana 0.8, a las 4 de la mañana puede tener mucho menos. Menos inclusive de 0.5. Entonces, la autoridad quiere saber cuánto de alcohol tenía a la 1 de la mañana. Para eso se utiliza esta fórmula de Bixman. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice, Pedro salió de una fiesta después de haber bebido 3 vasos de vodka. Pedro ha dejado de beber a la 1:30 am, es detenido por la policía a las 2 de la mañana y se realiza un dosaje etílico a las 6 de la mañana. El resultado del dosaje etílico es de 0.80 gramos por litro de sangre. Si hacemos la operación, el reivindicado, vamos a despejar la fórmula. Tomamos estos 0.80 gramos, que es el dosaje etílico, ¿no? Más, entre paréntesis, es una constante 0.15 por 4 horas que ha pasado el espacio de tiempo en la que me han detenido. En la toma de la muestra de sangre. Despejamos la fórmula y vamos que 0.80 se mantiene más 0.6 gramos, más 0.6 y tenemos la suma de los dos que nos sale 1.4 gramos de alcohol en sangre. O sea, a la 1:30 teníamos 1 gramos de alcohol en sangre, ¿no? Y a las 6 de la mañana tenemos 0.80, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta fórmula. ¿Es cuestionada esta fórmula? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el metabolismo en el varón como la mujer, ¿no? No es lo mismo en una persona que está acostumbrado a consumir bebidas alcohólicas o no, ¿no? Entonces, pero son muy poco es la variación.
¿no? Es muy poca la variación. Por eso es que es aceptada. Inclusive si ustedes revisan sentencias en casos peruanos, van a encontrar esta fórmula que le indica. Esta es la tabla del Ministerio de Transportes, donde ya nos indica qué cantidad de alcohol debemos tomar, ¿no? De acuerdo al estado de embriaguez, estamos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, ¿no? Igualmente, acá tenemos la tabla que es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso sería todo. Con eso terminamos lo que son intoxicaciones por distintos tipos de sustancias. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que podamos emplear. Uy, me pasé de la hora. Doctor, una consulta, ¿se puede tener sobredosis de marihuana? ¿Mm? ¿Se puede tener una sobredosis de marihuana? No se ha visto. No se ha dado. No hemos tenido, recuerdo, porque generalmente la marihuana se fuma, ¿no? Llegan a un periodo de placer y ahí termina su acción, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con la cocaína sí hemos visto casos, ¿no?